Bienvenido a una prueba del teorema fundamental del cálculo, parte 2. En esta prueba, utilizaremos el teorema del valor medio. El teorema fundamental del cálculo, parte 2 establece que si una función, f de x, es continua en el intervalo cerrado de a a b, y gran f de x es la antiderivada de f de x en el intervalo cerrado, entonces la integral de f de x con respecto a x de a a b es igual a f grande de b menos f grande de a. Esto nos dice que podemos determinar el valor de esta integral de f determinando primero la antiderivada f grande de x, luego evaluando la antiderivada en el límite superior de integración, que es b, luego en el límite inferior de integración, que es a, luego determinando la diferencia. Ahora trabajemos en nuestra prueba. Para la prueba, nuestro objetivo será escribir f grande de b menos f grande de a en una forma para que podamos aplicar el teorema del valor medio. Considere el intervalo cerrado de a a b, con las siguientes particiones. Dividimos el intervalo cerrado de a a b, dejando un igual a x sub 0 y b igual a x sub n, y luego usamos x sub 1 hasta x sub n menos 1 para formar las particiones, que se verían así a lo largo de un eje horizontal. Ahora que tenemos nuestras particiones, se deduce que para encontrar f grande de b menos f grande de a, podemos sumar incrementos de los valores de la función usando las particiones, donde f grande de b menos f grande de a sería igual a la suma de estas diferencias. Miremos esto gráficamente para asegurarnos de que entendemos esto. Si miramos la gráfica de una posible f grande de x, graficada aquí en azul, sobre el intervalo cerrado de a a b, observe que este valor aquí sería grande f de b. Y este valor aquí sería grande f de a. Tan grande f de b menos grande f de a puede verse como esta longitud aquí, y estamos diciendo que esta distancia aquí sería la suma de las distancias verticales sobre cada partición. Mirando la primera partición de x sub 0 a x sub 1, esta distancia vertical aquí sería grande f de x sub 1 menos grande f de x sub 0. Mirando la siguiente partición, esta distancia vertical aquí sería grande f de x sub 2 menos grande f de x sub 1. Si sumamos estas distancias verticales sobre todas las particiones, sería igual a f grande de b menos f grande de a, que es lo que estamos diciendo aquí. Ahora vamos a escribir esta suma usando notación sigma, por lo que tendríamos una f grande de b menos una f grande de a es igual a la suma de f grande de x sub i menos f grande de x sub i menos 1 de i es igual a 1 de n. Esta notación aquí nos daría la misma suma de estas diferencias. Ahora, pero el teorema del valor medio, existe un número, c sub i, en el i subintervalo, de modo que la gran f' de c sub i es igual al cociente de estas dos diferencias, lo cual, recuerde, nos daría la pendiente de una línea secante sobre una partición. Esto es revelador es que hay un valor x dentro de cada subintervalo donde la pendiente de la línea tangente, grande f' de c sub i, sería igual a la pendiente de la línea secante, pasando por los dos puntos finales del intervalo cerrado. En caso de que lo necesite, aquí hay una revisión rápida del teorema del valor medio. Si se cumplen las condiciones anteriores, el teorema del valor medio establece que f' de c es igual a este cociente aquí, donde, nuevamente, este cociente es la pendiente de la línea secante, que pasa a través de los dos puntos finales del intervalo cerrado, y c es un valor x en el intervalo abierto, donde la pendiente de la línea tangente en esa ubicación sería lo mismo que la pendiente de la línea secante. Ahora dejaremos que delta x sub i sea igual a x sub i menos x sub i menos 1. Y dado que big f' de c sub i es igual a little f de c sub i, porque recuerde, big f de x es la antiderivada de little f de x, y por lo tanto la derivada de big f es igual a little f. Ahora sustituiremos delta x sub i por x sub i menos x sub i menos 1, y sustituiremos little f de c sub i por big f' de c sub i, lo que nos da esta ecuación aquí. Ahora, si multiplicamos ambos lados por delta x sub i, y volteamos la ecuación, tendríamos una gran f de x sub i menos una gran f de x sub i menos 1 es igual a f de c sub i veces delta x sub i. Esta ecuación nos dice que esta diferencia es igual a este producto para cada subintervalo, pero si queremos una ecuación en todo el intervalo de a a b,
tendríamos f grande de b menos f grande de a es igual a la suma de estos productos de i igual 1 a n. Necesitamos reconocer que cuando delta x sub i se aproxima a 0, lo que significa que el ancho de los subintervalos se aproxima a 0, y el número de particiones, o subintervalos, se acercaría al infinito. Ahora tomaremos el límite de ambos lados de esta ecuación aquí, a medida que se acerca a la infinidad. El límite a medida que se acerca al infinito de la izquierda debe ser igual al límite a medida que se acerca al infinito de la derecha. Observe a la izquierda, f grande de b menos f grande de a será una constante, y esto no se ve afectado por n, y por lo tanto a la izquierda, esto será igual a grande f de b menos grande f de a. Ahora, mirando a la derecha, deberíamos reconocer este límite. Este límite es la definición de una integral de f. Para una revisión rápida, la definición de una integral de f se da aquí, y observe cómo este límite a la derecha es el mismo límite que tenemos en nuestra prueba. Por lo tanto, por definición de una integral de f, tenemos f grande de b menos f grande de a es igual a la integral de f de x, con respecto a x de a b, y tenemos nuestra prueba. Si cambia esta ecuación, tenemos el teorema fundamental del cálculo, parte 2. La integral de f de x, con respecto a x de a a b, es igual a f grande de b menos f grande de a. Espero que hayas encontrado esto útil.